con Oscar Aza. Nadie mejor para hablar de este tema migratorio en la frontera que el doctor Alejandro Vázquez Sánchez, abogado de inmigración, con quien vamos a conversar de inmediato. Doctor Vázquez Sánchez, bienvenido. ¿Qué es esto del plan para limitar el asilo a los inmigrantes en la frontera? Obedece a varias razones. La introducción que el programa de usted lo hizo es válida y es real y es muy objetiva. En mayo se elimina el título 42. Hasta diciembre del 2022 estaban entrando diariamente alrededor de un promedio de 7.000 personas. Perdón, el título 42 es que tienen que esperar... Es una medida que está en la legislación americana que permite al gobierno de Estados Unidos retornar sin un proceso de miedo creíble, sin nada, de una manera expedita a toda persona que entre por un motivo de seguridad pública. Es decir, que las leyes de inmigración en ese momento no aplican, o sea, el código migratorio no, y por motivos excepcionales el gobierno de Estados Unidos puede retornar a sus países de origen. En este caso el origen fue la pandemia del COVID. Fue el COVID-19. Aún así, estaban entrando de manera irregular porque los puentes de entrada estaban cerrados alrededor de 7.000 personas diariamente, lo cual creó un caos y un problema real en la frontera sur de Estados Unidos, y los números hablan por sí solos sin matices desde el punto de vista político. Ahora, el gobierno está preocupado por dos cosas. Primero, porque al eliminarse el título 42 empiezan a enforzarse las leyes migratorias, lo que establecen el derecho a las personas, tanto por los puertos de entrada como de manera irregular, a pedir asilo político, y la llamada entrevista de miedo creíble por los oficiales de asilo, que si personas califican porque el estándar es bajo, las personas pueden permanecer en Estados Unidos, detenidas o sueltas, y la capacidad de detención no rebasa el número de personas. Ahora, ante esa realidad y la posibilidad de que el número aumente en manera exponencial a 11.000 o 12.000 personas, el gobierno está preocupado. Máxime que las cámaras están divididas en el Congreso de Estados Unidos y se avecina un año electoral. Y el gobierno está abocado a hacer algo. La medida es una medida que va a ser criticada por ambas partes. Pero realmente, a mi modo de ver, es la única posibilidad real en este momento de abocar un problema inminente. ¿Y qué establece la medida? La medida no establece una eliminación total del derecho de asilo, y es justo aclararlo desde el punto de vista técnico. La medida lo que dice es que las personas que intenten entrar irregularmente, es decir, cruzar las fronteras, porque los puentes fronterizos se van a abrir y usted tiene derecho a pedir el proceso de asilo a través del puente fronterizo. La medida lo que dice es que las personas que entren de manera irregular tienen que probar, primero, que solicitaron asilo en un país de tránsito y que les fue negado. Si no, son inelegibles para hacer. Hay una presunción que se puede refutar, pero tienen que probar eso, a no ser que sean menores, a no ser personas que tienen un inminente peligro de persecución, y a no ser personas que sean objeto de tráfico. Pero las personas que llegan a la frontera y bajan una aplicación de app y piden entrar de manera formal a través del puente fronterizo, tienen derecho a la entrevista de miedo creíble. Para que nos quede claro, las personas que han pasado por terceros países tienen que justificar por qué esos países no le dieron asilo. Eso es correcto, pero si usted llega y no justificó, es decir, no solicitó asilo, pero usted pide asilo en la frontera, en los puertos de entrada, a través de una aplicación, y llega, esa excepción no aplica. Es para las personas que intenten cruzar irregularmente. Cruzar el río. Es correcto. La realidad es que ante la situación que es real, la única medida en este momento que pudiera solucionar un problema emergente es la otra medida. Es imposible, porque si usted cruza de manera irregular van a seguir personas, y si usted tiene derecho a entrevista de miedo creíble y califica porque el estándar es tan bajo, las personas van a permanecer y realmente se va a armar un caos en la frontera que va a ser imparable. 4 senadores demócratas han protestado por esta decisión, y parte de lo que han dicho es lo siguiente: estamos profundamente decepcionados de que la administración haya optado por seguir adelante, vamos a verlo en pantalla, la placa, con la publicación de la regla propuesta oficialmente hoy, ya que la misma solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para esta nación. Instamos al presidente Biden y al secretario Alejandro Mayorkas a revertir el rumbo y encontrar un mejor camino a seguir que proteja el derecho al asilo
mientras aborda los desafíos operativos reales en nuestra frontera sur. Y lo firman el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, Cory Booker, demócrata por New Jersey, Ben Ray Luján, demócrata por Nuevo México, y Alex Padilla, demócrata por California. Yo creo que independientemente del respeto que toda persona merece y un senador a tener una opinión, yo no estoy de acuerdo con ese criterio de una manera respetuosa. Yo creo que la medida es una medida balanceada. La medida no va a satisfacer a todas personas, pero básicamente no hay un derecho en ninguna legislación de ningún país que autorice la entrada irregular de las personas. Y eso las personas, si usted defiende el orden de un país, usted tiene que decir que usted no puede. Por encima de los intereses individuales está el interés de la nación. Eso tiene que quedar un criterio claro de todo matiz político. Y en ninguna legislación, en ningún sistema de justicia, usted puede abogar por una entrada irregular, el rompimiento de la ley. Si el gobierno de este país permite que las personas de manera regular entren y pidan el derecho a asilo, eso tiene que ser bienvenido. Y yo, que soy un inmigrante, que agradezco a este país, y que he estudiado la legislación de muchos países, hay muy pocos países tan generosos en materia migratoria como este país. Como este país. Ahora bien, ¿qué pasa con el parol? Vamos a hablar de otra cosa, el parol de los cubanos, de los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Hay nuevas cifras, justamente en lo que va de año, cerca de 12.000 migrantes provenientes de esos 4 países de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití se han beneficiado del nuevo programa de parol humanitario implementado por el gobierno de Joe Biden. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso no tiene nada que ver, aunque eso es un componente de una solución a un problema en la frontera. Porque realmente el mayor número de personas que se veía venir o que estaban viniendo a la frontera eran países que tenían esta situación. Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Estados realmente fallidos y 3 de esos por motivos políticos y mal enjuiciamiento en la materia económica. Ahora, en la benevolencia de buscar una solución a esto, tienen que estar conscientes que la única solución real, y esto es algo que se debe, es la migración legal. La pandemia y la insuficiencia de resolver un problema en las embajadas ha creado que la inmigración legal en este país esté estancada. En el boletín de visas, las visas que no son inmediatas, F1, F2, F3 y F4, no corren hace más de 4 años. Hay personas que están esperando por su familiar. No tiene sentido lógico que un ciudadano americano esté pidiendo a un hijo, a una esposa, a una prometida y esté esperando 2 años y que ahora un programa de patrocinio permita que cualquier persona, sin vínculo ninguno y sin edad, llegue a este país y traigan 6, 7 gente cuando las personas están esperando. Esa no puede Eso está ocurriendo. Esa no puede ser la solución. Y yo no estoy en contra de que el programa de patrocinio, yo estoy en contra de que todo el mundo venga, pero todo el mundo no puede venir. Y la realidad es que tú no puedes desligar la inmigración legal con otro intento de resolver un problema que estás creando otro problema. Porque las personas que son ciudadanos americanos, las personas que son residentes, las personas que pagan taxes, las personas que están trayendo familiares inmediatos, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación por ley de priorizar esas visas. ¿Cómo se resuelve el tema de las personas que tienen 3 y 4 años esperando? Que trabajen los consulados, que presionen. ¿Están devolviendo el personal a la embajada en La Habana? Pero en todas las embajadas es lo mismo, no es en la embajada en La Habana. El COVID ha sido una realidad, pero ha sido una excusa de las cosas para que la gente no funcione. Y se tiene que acabar eso, las cosas tienen que funcionar. Y el país que es el primer país del mundo, no puede funcionar a base de presiones externas, de problemas, de crisis. Es decir, porque hay una crisis en la frontera, yo voy a crear un programa, pero lo que está establecido yo no lo voy a cumplir. La gente no tiene que hacer su trabajo diario. ¿Y eso no se está cumpliendo por falta de personal? No se está cumpliendo por un disímil de cosas, pero la realidad es que no se está cumpliendo, Oscar. Y la realidad que no se está cumpliendo es que crea un sistema agotado migratorio, porque ¿cómo tú vas a plantear a las personas que la única solución es la frontera para entrar a este país? Cuando este país tiene un sistema migratorio. Todo el mundo se cansa de repetir que aquí no hay una reforma migratoria, que la solución no es una reforma migratoria, esa puede ser una solución futura. La solución es que agilicen el trámite legal de entrada a este país. Doctor Vázquez Sánchez, seguiremos hablando de esto, porque este es un tema, todos los días nos llaman a la radio y aquí nos envían textos por horas. Gracias. Gracias. Al volver,
una lluvia de críticas a la nueva política migratoria que restringe el asilo en la frontera, ahora los dejamos con imágenes de una redada israelí en Cisjordania que ha dejado al menos 11 muertos y cientos de heridos. 10 palestinos, incluido un